Capítulo 15. Hipérbola o parábola. Sorprenderá tal vez ver a Barbicane y a sus compañeros tan poco preocupados del porvenir que les aguardaba en aquella prisión de metal arrastrada por los espacios infinitos del éter. En lugar de pensar a dónde iban, pasaban el tiempo haciendo experimentos como si se encontraran en su gabinete de estudio. Podría responderse que hombres de un temple tan superior no se tomaban tales cuidados, ni se apuraban por tan poca cosa, pensando en otras de más importancia para ellos que su suerte futura. La verdad es que no eran dueños de su proyectil, ni podían variar su marcha ni su dirección. Un marino cambia a su antojo el rumbo de su barco y un aeronauta puede imprimir en su globo movimientos verticales. Ellos, por el contrario, no tenían acción alguna sobre su vehículo. Toda maniobra les era imposible y por lo tanto dejaban correr, como dicen los marinos. ¿Dónde se encontraban en aquel momento que equivalía en la Tierra a las 8 de la mañana del 6 de diciembre? Seguramente muy cerca de la luna, lo bastante para que les pareciera una inmensa pantalla negra extendida en el firmamento. En cuanto a la distancia que de ella los separaba, era imposible calcularla. El proyectil, sostenido por fuerzas inexplicables, había pasado rasando el polo norte del satélite a menos de 50 kilómetros. Pero en las 2 horas que llevaban en el cono de sombra, ¿se había aumentado o disminuido esta distancia? No había punto de mira para apreciar la dirección y velocidad del proyectil. Quizá se alejaba rápidamente del disco en términos de salir muy pronto de la sombra pura. Quizá, por el contrario, se acercaba a él sensiblemente hasta el punto de tropezar con algún pico elevado del hemisferio invisible, lo cual hubiera puesto fin al viaje, probablemente con detrimento de los viajeros. Sobre este punto se entabló una discusión y Michael Ardan, siempre rico en explicaciones, opinó que el proyectil, retenido por una atracción lunar, caería al fin como cae un aerolito en la superficie del globo terráqueo. En primer lugar, querido camarada, le respondió Barbicane, no todos los aerolitos caen a la tierra. Al contrario, son los menos. Así pues, aunque pasáramos al estado de aerolito, no se deduce de esto que cayéramos a la superficie de la luna. Sin embargo, respondió Michael, si nos acercáramos bastante, no importa, replicó Barbicane. ¿No has visto en ciertas épocas atravesar el cielo a millares de estrellas errantes? Sí, pues bien, esas estrellas, o mejor dicho, esos cuerpecillos, no brillan sino porque se ponen candentes al rozar con las capas atmosféricas. Y si las atraviesan, es señal de que pasan a menos de 16 leguas del globo, a pesar de lo cual no caen sino muy rara vez. Lo mismo debe suceder a nuestro proyectil. Puede acercarse mucho a la luna y, sin embargo, no caer en ella. Pues entonces, preguntó Michael, quisiera yo saber qué hará en el espacio nuestro vehículo errante. No veo más que 2 hipótesis, respondió Barbicane, al cabo de unos instantes de reflexión. ¿Cuáles? El proyectil tiene que elegir entre 2 curvas matemáticas y seguirá la una o la otra, según la velocidad de que se haya animado y que no puedo apreciar en este momento. Sí, dijo Nicole, seguirá una parábola o una hipérbola. En efecto, respondió Barbicane, con cierta velocidad
seguirá la parábola y con una velocidad mayor, la hipérbola. Me gustan a mí mucho las palabras retumbantes, exclamó Michael Ardan. Enseguida se sabe lo que quiere decir. ¿Tienes la bondad de explicarme lo que es tu parábola? Amigo mío, respondió el capitán, la parábola es una línea curva de segundo orden que resulta de la sección de un cono cortado por un plano paralelamente a uno de sus lados. Dijo Michael en tono satisfecho. Es poco más o menos la trayectoria que describe una bomba lanzada por un mortero. Perfectamente. ¿Y la hipérbola? Preguntó Michael. La hipérbola es una curva de segundo orden producida por la intersección de una superficie cónica y de un plano paralelo a sus dos generatrices y que constituye dos ramas separadas una de otra y extendiéndose indefinidamente. ¿Es posible?, exclamó Michael Ardan con la mayor seriedad y como si le contaran algún suceso grave. Entonces, fíjate bien en esto, querido capitán. Tu definición de la hipérbola es para mí todavía más incomprensible que la palabra misma. Nicole y Barbicane se cuidaban poco de las chanzonetas de Michael Ardan, empeñados como estaban en un debate científico. Lo que les preocupaba era saber qué curva seguiría el proyectil. Uno decía que la hipérbola, otro sostenía que la parábola, y se daban mutuamente razones plagadas de X. Sus argumentos se formulaban en un lenguaje que atacaba a los nervios de Michael. La discusión era viva y ninguno de los dos adversarios quería sacrificar su curva predilecta. Aquella disputa científica se prolongó tanto que acabó por impacientar a Michael. Vaya, dijo, señores de los cosenos, ¿cuándo acabáis de arrojaros parábolas e hipérbolas a la cabeza? Yo quiero saber lo único interesante de este punto. Convengamos en que seguiremos una u otra de vuestras curvas, pero ¿a dónde nos conducirá? A ninguna parte, respondió Nicole. ¿Cómo a ninguna parte? Sin duda, dijo Barbicane. Son curvas abiertas que se prolongan hasta lo infinito. Ah, sabios, sabios, exclamó Michael, os tengo clavados en mi corazón. ¿Qué nos importa vuestra parábola o vuestra hipérbola si una y otra nos elevan al infinito por el espacio? Barbicane y Nicole no pudieron menos de sonreír. Acababan de practicar el arte por el arte en sí. Nunca se había presentado cuestión más intempestiva en momento más inoportuno. La terrible verdad era que, arrastrado el proyectil hiperbólica o parabólicamente, no debía encontrar jamás a la Tierra ni a la Luna. ¿Qué sucedería, pues, a aquellos atrevidos viajeros en un plazo no muy lejano? Si no morían de hambre, si no morían de sed, morirían dentro de pocos días por falta de aire cuando se les concluyera el gas, si el frío no había concluido antes con ellos. Sin embargo, por importante que les fuera a economizar el gas, el excesivo descenso de la temperatura atmosférica les obligó a consumir cierta cantidad de éste. En rigor, podían pasarse sin luz, pero no sin su calor. Por fortuna, el calor desarrollado por el aparato Reiset
y Regnault elevaba algo la temperatura interior del proyectil y podía sostenérselo sin gran gasto de un grado soportable. Entretanto, las observaciones a través de las lentes se habían hecho muy difíciles. La humedad interior del proyectil se condensaba sobre los vidrios y se congelaba inmediatamente. Había necesidad de quitar la opacidad del cristal por medio de continuos frotamientos. A pesar de estos obstáculos, se pudieron observar fenómenos de más alto interés. Efectivamente, si aquel disco invisible hubiera tenido su atmósfera, ¿no debieran haberse visto las estrellas errantes cruzándose con sus trayectorias? Si el proyectil mismo atravesaba estas capas fluidas, ¿no podría percibirse algún ruido repercutido por los ecos lunares, los rugidos de una tempestad, por ejemplo, los estallidos de una avalancha, las detonaciones de un volcán en actividad? Y si alguna montaña en ignición se coronaba de un penacho de resplandores, ¿no se hubieran podido distinguir sus intensas fulguraciones? Hechos semejantes, minuciosamente comprobados, hubiesen aclarado singularmente el oscuro problema de la construcción lunar. Por este motivo, Barbicane y Nicholl, colocados en su lente como astrónomos, observaban con escrupulosa paciencia, pero hasta entonces el disco permanecía mudo y sombrío, y no contestaba nada a las múltiples preguntas que le dirigían estos espíritus ardientes. Este silencio provocó la siguiente reflexión de Michel Ardan, bastante justa, al parecer. Si otra vez volvemos a hacer este viaje, haremos bien en escoger la época de la luna nueva. En efecto, respondió Nicole, esta circunstancia sería más favorable. Convengo en que la luna sumergida en los rayos solares no sería visible durante el trayecto, pero en cambio se distinguiría la Tierra, que estaría en pleno. Además, si fuéramos atraídos alrededor de la luna, como ahora sucede, tendríamos al menos la ventaja de ver su disco al presente invisible, magníficamente iluminado. Bien dicho, Nicole, contestó Michel Ardan. ¿Qué piensas tú de ello, Barbicane? Pienso lo siguiente, respondió el grave presidente. Si volvemos a hacer este viaje, partiremos en la misma época y en las mismas condiciones. Suponed que hubiésemos logrado nuestro objetivo. ¿No hubiera sido mejor encontrar continentes llenos de luz que una región sumergida en una noche oscura? Nuestra primera instalación no se hubiera verificado en mejores circunstancias. Evidentemente sí. En cuanto a este lado invisible, lo hubiéramos visitado en nuestros viajes de investigación sobre el globo lunar. Por lo tanto, la época del plenilunio estaba perfectamente escogida. Era necesario llegar al fin de nuestro camino y para eso no desviarse en él. A esto no hay nada que responder, dijo Michel Ardan. He aquí, sin embargo, una buena ocasión perdida de observar la otra cara de la luna. ¿Quién sabe si los habitantes de los otros planetas están a la misma altura que los sabios de la Tierra respecto al conocimiento de sus satélites? A esta observación de Michel Ardan se hubiera podido contestar fácilmente de este modo.
Sí, otros satélites han podido ser estudiados con más exactitud por su mayor proximidad. Los habitantes de Saturno, de Júpiter y de Urano sí existen. Han podido establecer con sus lunas comunicaciones más fáciles. Los 4 satélites de Júpiter gravitan a una distancia de 108.260 leguas, 170 y 2.200 leguas, 274.200 leguas y 480.130 leguas. Pero estas distancias están contadas desde el centro del planeta y deduciendo la longitud del radio, que es de 17 a 18.000 leguas, se ve que el primer satélite está menos alejado de la superficie de Júpiter, lo que está la luna de la superficie, lo que está la luna de la superficie de la Tierra. De las 8 lunas de Saturno, 4 están igualmente más próximas. Diana a 84.600 leguas, Tetis a 62.960 leguas, Encélado a 48.191 leguas y finalmente Mimas a una distancia media de 34.500 leguas únicamente. De los 8 satélites de Urano, el primero, Ariel, no está más que a una 51.120 leguas del planeta. Una experiencia análoga a la del presidente Barbicán en la superficie de estos 3 astros hubiera presentado por lo menos menores dificultades. Si sus habitantes han intentado hacerlo, ¿habrán acaso examinado la constitución de la mitad de este disco que su satélite oculta eternamente a sus ojos? Pero si no han abandonado nunca su planeta, no estarán más adelantados que los astrónomos de la Tierra. El proyectil describía, entre tanto, en la sombra aquella incalculable trayectoria que ningún punto de partida podía determinar. ¿Se había modificado su dirección ya por la influencia de la atracción lunar? ¿Ya por la influencia de un astro desconocido? Barbicán no podía decirlo, pero se había verificado un cambio en la posición relativa del vehículo y Barbicán lo demostró hacia las 4 de la mañana. Este cambio consistía en que la base del proyectil se había inclinado hacia la superficie de la Luna y se mantenía en la dirección de una perpendicular que pasaba por su eje. La atracción, es decir, la gravedad, había producido esta modificación. La parte más pesada del proyectil se inclinaba hacia el disco invisible, exactamente como si hubiera caído hacia él. ¿Y caía en efecto? Los viajeros iban finalmente a alcanzar este objeto tan deseado. No. Y la observación de un punto de mira bastante inexplicable, por otra parte, vino a demostrar a Barbicán que su proyectil no se aproximaba a la Luna y que se separaba siguiendo una curva casi concéntrica. Este punto de mira fue un rayo de luz que Nicol señaló de repente sobre el límite del horizonte formado por el disco negro y que no podía confundirse con una estrella. Era una incandescencia rojiza que aumentaba de volumen poco a poco, prueba incontestable de que el proyectil se aproximaba a él y no caía normalmente en la superficie del astro. Un volcán. Es un volcán en actividad, gritó Nicol. Un derrame de los fuegos interiores de la luna. Este mundo
no está aún completamente muerto. Sí, una erupción, respondió Barbicán, que observaba cuidadosamente el fenómeno de su anteojo de noche. ¿Qué podría ser si no fuera un volcán? Pero entonces, dijo Michael Ardan, es necesario aire para mantener esta combustión. Por lo tanto, hay una atmósfera que rodea esta parte de la luna. Puede ser, dijo Barbicán, pero no es absolutamente necesario. El volcán puede suministrarse el oxígeno por la descomposición de ciertas materias y lanzar así sus llamas al vacío. Hasta me parece que esta deflagración tiene la intensidad y el resplandor de los objetos cuya combustión se produce en el oxígeno puro. No nos apresuremos, pues, afirmando la existencia de una atmósfera lunar. Acotación 1. Herschel ha demostrado, en efecto, que el movimiento de rotación sobre su eje para los satélites es siempre igual al movimiento de la revolución alrededor del planeta. Por consiguiente, le presenta siempre la misma cara. Solamente el mundo de Urano ofrece una diferencia marcada, que es que los movimientos de sus lunas se verifican en una dirección casi perpendicular al plano de la órbita y la dirección de sus movimientos es retrógrada, es decir, que sus satélites se mueven en sentido inverso que los demás astros del mundo solar. La montaña en ignición debía estar situada aproximadamente hacia el grado 45 de latitud sur, en la parte invisible del disco. Pero, con gran disgusto de Barbicán, la curva que describía el proyectil le arrastraba lejos del punto señalado por la erupción, no siendo posible, por lo tanto, determinar su naturaleza. Media hora después de haberlo visto, desaparecía este punto luminoso detrás del sombrío horizonte. Sin embargo, la comprobación de este fenómeno era un hecho de suma importancia en los estudios selenográficos. Probaba que no había desaparecido aún todo calor de las entrañas de este globo, y allí donde existe el calor, ¿quién podría afirmar que no han resistido también los reinos vegetal y hasta el animal a las influencias destructoras? La existencia de este volcán en erupción, indiscutiblemente comprobada por los sabios de la Tierra, hubiera producido sin duda muchas teorías favorables a la grave cuestión de la habitabilidad de la Luna. Barbicán se dejaba arrastrar por sus reflexiones y se olvidaba de sí mismo en una muda contemplación en que se agitaban los misteriosos destinos del mundo lunar. Buscaba el lazo que había de unir los hechos observados hasta entonces, cuando un nuevo incidente le volvió bruscamente a la realidad. Este incidente era más que fenómeno cósmico, era un peligro amenazador cuyas consecuencias podían ser desastrosas. Había aparecido repentinamente en medio del éter y entre sus tinieblas profundas una masa enorme. Era como una luna, pero incandescente y de un brillo tanto más insoportable, cuanto que rompía fuertemente la profunda oscuridad del espacio. Aquella masa, de forma circular, despedía una luz tal que inundaba completamente el proyectil. Las caras de Barbicán, de Nicol, de Michael Ardan, violentamente iluminadas con sus blancas ráfagas, tomaban esa apariencia espectral, lívida, cadavérica, que los físicos producen con la luz artificial
del alcohol impregnado de sal. «Diablo», gritó Michael Ardan, «estamos horrorosos. ¿Qué inesperada luz es esta?» «Un bólido», contestó Barbicane. «¿Un bólido inflamado en el vacío?» «Sí». Aquel globo de fuego era un bólido, efectivamente. Barbicane no se engañaba. Si estos meteoros cósmicos no presentan generalmente, cuando se observan desde la Tierra, más que una luz algo menor que la de la Luna, allí, en aquel sombrío éter, brillaba extraordinariamente. Estos cuerpos errantes llevan en sí mismos el principio de su incandescencia. El aire ambiente no les es necesario para su deflagración. En efecto, si algunos de estos bólidos atraviesan las capas atmosféricas a 2 o 3 leguas de la Tierra, otros, por el contrario, describen su trayectoria a una distancia a que la atmósfera no se extiende. Ejemplo, los bólidos como el del 27 de octubre de 1844, que apareció a una altura de 128 leguas, y el del 18 de agosto de 1841, que desapareció a una distancia de 182 leguas. Algunos de estos meteoros tienen 3 o 4 kilómetros de anchura y poseen una velocidad que puede llegar hasta 75 kilómetros por segundo, siguiendo una dirección inversa del movimiento de la Tierra. Este globo errante, repentinamente aparecido en la sombra a una distancia de 100 leguas por lo menos, debía, según cálculo de Barbicane, medir un diámetro de 2000 metros. Se adelantaba con una velocidad de 2 kilómetros por segundo, aproximadamente, o sea, de 30 leguas por minuto. Cortaba el camino del proyectil y debía alcanzarlo a los pocos minutos. Al aproximarse, aumentaba su volumen en una proporción enorme. Imagínese, si se puede, la situación de los viajeros. Era imposible de describir. A pesar de su valor, sangre fría e indiferencia delante del peligro, estaban mudos, petrificados, con los miembros crispados y sobrecogidos por un asombro terrible. Su proyectil, cuya marcha no podían desviar, corría derecho hacia la masa ígnea, más intensa que la descendida boca de un horno de reverbero. Parecía que se precipitaba hacia un abismo de fuego. Acotación 2. La velocidad media del movimiento de la Tierra a lo largo de su eclíptica no es más que de 50 kilómetros por segundo. Barbicane había cogido las manos de sus compañeros y todos miraban a través de sus párpados medio cerrados al esteroide caldeado al rojo blanco. Si el pensamiento no estaba extinguido en ellos, si su cerebro funcionaba aún en medio de su espanto, debían creerse perdidos. 2 minutos después de la aparición brusca del bólido, 2 siglos de angustia, cuando el proyectil parecía próximo a chocar con él, estalló como una bomba el globo de fuego, pero sin producir ningún ruido en el medio de aquel vacío en que el sonido, que no es más que la agitación de las capas del aire, no podía, por tanto, producirse. Nicholl lanzó un grito.
Sus compañeros y él se precipitaron al cristal de los tragaluces. ¡Qué espectáculo! ¿Qué pluma podría describirlo? ¿Qué paleta podría ser tan rica de colores que lo reprodujese? Era una cosa como la abertura de un cráter, como el esparcimiento de un incendio inmenso. Millares de fragmentos luminosos alumbraban y cortaban el espacio con sus resplandores. Todos los tamaños, todos los matices, todos los colores estaban mezclados, formando irradiaciones amarillas, amarillentas, rojas, verdes, grises, una corona, en fin, multicolor de fuegos artificiales. Del terrible y enorme globo no quedaban más que pedazos lanzados en todas direcciones, convertidos a su vez en asteroides, unos flameantes como espadas, otros rodeados de una nube blanquecina y otros dejando en pos de sí señales brillantes de polvo cósmico. Aquellos fragmentos incandescentes se entrecruzaban y chocaban, fraccionándose en pedazos más pequeños, algunos de los cuales chocaron con el proyectil. Su cristal de la izquierda llegó a quebrarse por el golpe violento con uno de ellos. Parecía que flotaba el proyectil entre un granizo de bombas de las que la menor podía aniquilarle en un momento. La luz que saturaba el éter se desarrollaba con incomparable intensidad, porque los asteroides la difundían en todas direcciones. Hubo un momento en que fue tan viva que Michael Ardan llevó hacia su lente a Barbicane y Nicole gritando: por fin vemos la luna, hasta ahora invisible. Y todos, a través de un efluvio luminoso de algunos segundos, divisaron aquel disco misterioso que la vista del hombre contemplaba por primera vez. ¿Qué distinguieron a aquella distancia que no podían calcular? Algunas zonas prolongadas sobre el disco, verdaderas nubes formadas en un medio atmosférico muy reducido, en el cual aparecían no solamente todas las montañas, sino también los relieves de menor importancia, los circos, los cráteres abiertos y caprichosamente dispuestos, tal como existen en la superficie visible. Después, espacios inmensos, no ya llanuras áridas, sino verdaderos mares, océanos abundantemente distribuidos, que reflejaban sobre su líquido espejo toda la magia deslumbradora de los fuegos del espacio. Finalmente, en la superficie de los continentes, extensas masas sombrías que aparecían como selvas inmensas al rápido fulgor del relámpago. Era una ilusión, un error de la vista, un espejismo, por decirlo así. ¿Podían dar una afirmación científica a una observación tan superficialmente obtenida? ¿Se atrevían a decidir sobre el problema de su habilidad con la ligera ojeada del disco invisible? Entretanto, las fulguraciones del espacio se apagaron poco a poco. Su resplandor occidental disminuyó. Los asteroides se alejaron con diversas trayectorias y se extinguieron a lo lejos. El éter volvió a sus habituales tinieblas. Las estrellas, un momento eclipsadas, brillaron en el firmamento. Y el disco, apenas entrevisto, se ocultó de nuevo
en la impenetrable noche.